Esta es la gráfica de un movimiento parabólico. Se le da este nombre porque la trayectoria que sigue el móvil es una parábola. A esta figura que vemos ahí se le llama parábola. ¿Qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico es la combinación de dos movimientos, un movimiento en forma vertical y otro movimiento en forma horizontal. En la gráfica vemos dibujado los dos movimientos con vectores, un vector vertical que representa el movimiento vertical y un vector horizontal que representa el movimiento horizontal. Es decir, que el móvil se mueve en dos direcciones al mismo tiempo. La combinación de estos dos movimientos es lo que me da un movimiento parabólico. El movimiento vertical que lleva el móvil, que al principio es hacia arriba y luego hacia abajo, este movimiento es un movimiento uniforme acelerado, es decir, que tiene aceleración, y el movimiento horizontal es un movimiento uniforme. Este movimiento no tiene aceleración, o sea que es cero de aceleración. Vamos a hacer el siguiente problema que dice: un proyectil es lanzado con un ángulo de 40 grados y una velocidad inicial de 20 metros por segundo. A. ¿Cuál es el punto más alto en su trayectoria? B. ¿Cuánto tiempo demora en el aire? Y C. ¿Cuál es el alcance horizontal del proyectil? Entonces tenemos tres preguntas que contestar aquí en este problema. Entonces, en primer momento vamos a hacer un plano cartesiano de este movimiento. Tenemos el plano cartesiano del eje X, eje Y, y dice que se lanza un proyectil con una velocidad inicial. Esta sería la velocidad inicial de 20 metros por segundo y con un ángulo de 40 grados. Este sería el ángulo de 40 grados. El proyectil sale y en su trayectoria es un movimiento parabólico. Entonces me preguntan, primera pregunta, hay tres preguntas: ¿cuál es el punto más alto en su trayectoria? O sea, me pregunta a qué altura va cuando va la parte más alta, o sea, qué distancia hay de aquí a aquí. Él llega a la parte más alta en toda la mitad de la trayectoria. O sea, me pregunta por esta parte, esta altura, esta distancia que hay de aquí a aquí. Esa es la primera pregunta. Como vemos, esta pregunta la está realizando en el movimiento que se da en el eje de la Y, en el movimiento vertical. Entonces aquí hay aceleración, ¿no? Entonces saquemos los datos que necesitamos, o tiene el problema para aquí. Entonces, como es en el eje de la Y, es un movimiento vertical, entonces tiene aceleración.
La aceleración es la gravedad. Y sabemos que la gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Como la gravedad viene hacia abajo, es una fuerza que viene hacia abajo, es contraria a la velocidad que va hacia arriba, ¿no? La velocidad hacia arriba porque el movimiento sale hacia arriba y la gravedad está hacia abajo, o sea que es negativa, opuesta al movimiento, a la velocidad. Entonces cuando la aceleración se opone a la velocidad es porque es una aceleración negativa. Velocidad inicial. La velocidad inicial, como estamos trabajando en el eje Y, será la velocidad en Y, que esa la podemos calcular ya que conocemos la velocidad inicial aquí. Ahora la calculamos. ¿Qué más tenemos? Velocidad final. Como me están preguntando a qué altura está, aquí. Cuando vaya por aquí, esta es la máxima altura. Y en la máxima altura la velocidad en el eje de las X es 0. Entonces la velocidad final es 0. Tiempo no tenemos más nada. Entonces vamos a calcular la velocidad inicial, o sea la velocidad en Y. Hagamos un triangulito por aquí para calcular esa velocidad, que ya sabemos cuál es, pero recordémosla a ver. Esta sería la velocidad inicial, que serían los 20 metros por segundo. Este sería el ángulo de 40 grados, o sea, esto que está aquí. Y vamos a calcular la velocidad que hay en Y, esta velocidad en Y. Pues, que es esta misma que está acá. La velocidad Y. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un triángulo rectángulo donde la velocidad en Y es el seno de 40. Entonces con esa función lo podemos calcular. Entonces decimos seno de 40 es igual cateto opuesto, que es BY, sobre la hipotenusa, que es 20. Este 20 que está dividiendo lo pasamos acá a multiplicar y me queda 20 por seno de 40 es igual a BY. Entonces 20 por el seno de 40, que es 0.64, es igual a BY. Hacemos esta operación y esa operación me da 12.8, es igual a BY. O sea que la velocidad en Y es 12.8. Ahora colocamos aquí 12.8. Bueno, una vez ya con todos estos datos que tenemos aquí, ya podemos ver qué fórmula de estas tres le vamos a aplicar. Entonces, como vamos a buscar distancia, es la distancia que hay de aquí a acá, y la fórmula que tienen distancia es esta y esta. Entonces analizamos la primera vez si nos sirve.
Distancia igual a velocidad inicial, la tenemos. Tiempo, no lo tenemos. Toda esta fórmula no me sirve. Hacemos esta. Velocidad final, si tenemos 0, ¿no? Velocidad inicial, también tenemos 12,8. Aceleración también la tenemos, menos 9,8. Y la distancia, que es la que vamos a averiguar. Entonces aplicamos esta fórmula y con ella resolvemos el problema. Entonces apliquemos la fórmula. La fórmula dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por la distancia. Entonces reemplazamos los datos que tenemos acá en esa fórmula. Los datos son estos. Lo reemplazamos. Velocidad final al cuadrado, 0 al cuadrado, que es 0. Velocidad inicial al cuadrado, la velocidad inicial es 12,8 al cuadrado, más 2 por la aceleración, que es menos 9,8 por la distancia, que no la conocemos. Ahora sí, hagamos operaciones a ver qué me resulta ahí. 0 es igual 12,8 al cuadrado, igual a 163,84, más por menos, la menos 2 por 9,8, eso da 19,6 por D. Bien, ahora este número negativo que está aquí lo paso para acá y me pasa positivo para donde está el 0, me pasa positivo. Entonces me queda de este lado 19,6 de positivo es igual, acá de este lado quedó 163,84. Ahora este 19,6 que está multiplicando lo paso al segundo miembro a dividir y me queda que la distancia es igual a 163,84 sobre 19,6. Estaba multiplicando, pasó acá el segundo miembro a dividir. Esta división me da 8,35. Entonces la distancia es igual a 8,35 metros. Entonces, la altura que lleva el proyectil cuando pasa exactamente por la mitad del recorrido, o sea, por su punto más alto, es de 8 metros con 35 centímetros. Bueno, contestemos la segunda pregunta, que dice: ¿cuánto tiempo demora en el aire? ¿Cuánto tiempo demora en el aire? Entonces veamos, vamos a ver el tiempo que demoró de aquí hasta acá, hacer este recorrido. Si nosotros averiguamos el tiempo que demoró de aquí hasta aquí, que es la mitad del recorrido, es donde encontró la altura máxima, entonces el tiempo que demora de aquí para acá es el mismo que hay de aquí para acá. Entonces yo voy a calcular qué tiempo demoró hasta aquí
Eso lo multiplico por 2 y ya me da el tiempo total. Entonces, el tiempo que demoró de aquí hasta aquí, lo vamos a calcular cuál fue. Entonces, aquí tenemos la velocidad inicial con que salió este proyectil hacia arriba, fue de velocidad inicial, que es la misma velocidad en y, es igual a, acá me dio 12,8 metros por segundo. Velocidad final cuando el proyectil llegó a esta parte, la velocidad hacia arriba termina aquí, no lleva velocidad hacia arriba, o sea que 0. Entonces la velocidad final es 0. La aceleración ya sabemos que es menos 9,8 metros segundo cuadrado. Entonces con estos datos vamos a ver qué fórmula puedo aplicar de las 3. Vamos a la fórmula nuevamente y vemos que vamos a calcular tiempo. Las fórmulas que tienen tiempo son esta y esta no. Entonces una de estas dos podemos aplicar. Vamos a ver cuál aplicamos. Distancia no tenemos, ya esta fórmula no me sirve. Veamos otra. Aceleración, sí señor, menos 9,8. Velocidad final, 0. Velocidad inicial, 12,8. Tiempo es que voy a buscar. Entonces aplicamos esta fórmula y encontramos la segunda respuesta. Entonces la fórmula dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Reemplazamos. Aceleración menos 9,8 igual velocidad final 0 menos velocidad inicial 12,8 a sobre tiempo. Entonces este tiempo que está dividiendo lo paso aquí a multiplicar y me queda así, menos 9,8 por tiempo es igual a 0 menos 12,8 menos 12,8. Este menos 9,8 que está multiplicando lo paso para acá dividido. De este lado me queda la t. T es igual a menos 12,8 dividido entre menos 9,8. Estos dos signos negativos los puedo simplificar. Menos entre menos da más. Voy a simplificar y la división de 12,8 me da un tiempo de 1,3 segundos. Como este es la mitad del tiempo, entonces lo multiplico por 2 para obtener el tiempo completo. Entonces el tiempo completo será, tiempo de vuelo, 2,6 segundos. Bueno, vamos a contestar la tercera pregunta que dice ¿cuál es el alcance horizontal? O sea que nos están pidiendo a qué distancia cayó el móvil desde el punto de origen, o sea de aquí hasta acá. ¿Cuál es esa distancia que hay de aquí a acá?
Como esta distancia es horizontal, entonces vamos a calcular esta distancia en el eje de las X. Entonces, para ello, vamos a ver qué datos tenemos. Bueno, entonces, hagamos el plano cartesiano. Aquí colocamos la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo. Como necesitamos saber cuál es la velocidad que lleva en X, como vamos a calcular en el movimiento horizontal, aquí la aceleración es 0, porque en el movimiento horizontal es uniforme, por lo tanto no tiene aceleración y la aceleración es 0. Velocidad inicial, que es la misma velocidad que lleva en X, que es la que vamos a calcular. El tiempo, que ya fue calculado, nos dio 2.6 segundos. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? La velocidad inicial, o sea, la velocidad que lleva aquí en X. Como este ángulo es de 40 grados, vamos a calcular qué velocidad lleva aquí. ¿Cuál es esta velocidad? Esta es la velocidad que se llama v, velocidad en X. Entonces calculemos eso. Vamos a calcular aquí en esta parte que esta velocidad es el coseno del ángulo de 40. O sea, que esto es coseno. Es decir, coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso es Bx, la velocidad en X, sobre la hipotenusa, que es 20. Hacemos este de P, de 20 que está dividiendo, lo pasamos acá a multiplicar, y me queda que 20 por coseno de 40 grados es igual a la velocidad en X. Ahora 20 por coseno de, hacemos esta operación que está aquí, 20 por coseno de 40, el coseno de 40 es 0.76, y eso es igual a la velocidad en X. Aquí tenemos un error, no es 4X, sino es Bx, velocidad en X. Haciendo esta operación, 20 por 0.76 da 15,2. 15.2 es igual a X. O sea que la velocidad en X es 15.2 metros por segundo. Una vez calculada esta velocidad, la podemos colocar acá. La velocidad en X es 15,2 metros por segundo. Ahora sí, teniendo esto, vamos a averiguar cuál de las tres fórmulas que tenemos es la que nos va a servir para resolver este problema. Aquí tenemos las tres fórmulas. Averiguamos a ver distancia. No tenemos, es la que vamos a averiguar. Velocidad inicial 15,2. Tiempo 2,6. O sea que tenemos lo que necesitamos. Aceleración 0. O sea que tenemos
todo lo que necesitamos. Entonces reemplazamos esta fórmula que dice la distancia es igual a la velocidad inicial, que es 15,2, por el tiempo, que es 2,6 más un medio de la aceleración más un medio de la aceleración, pero la aceleración es 0, o sea que este término todo es 0, o sea más 0. Haciendo esta operación me queda la distancia es igual a 15,2 por 2,6 más 0 da lo mismo. Hacemos esta operación y la distancia 15,2 por 2,6 da 39,52 metros. O sea que el objeto cayó a 39 metros y 52 centímetros. Esa es la respuesta número 3 y la última.